Me gustaría por lo menos analizar un poco de las cubiertas de techo que nosotros tenemos en el mercado, analizando un poco las fichas técnicas que tenemos de cada uno de estos materiales. Y voy a empezar por la de Panalit. Ok, aquí en la lámina de Panalit, ¿verdad? Esta es su ficha técnica. Aquí dice que es una lámina ondulada perfil 7 y dice que aquí es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción que requieran un techo económico y versátil, o también cubrimiento de fachadas. Menciona aquí que el cálculo de la estructura sobre la cual se instalan las láminas debe cumplir los requisitos o normativa de sismo resistencia que aplique para cada país y responsabiliza al calculista. O sea que prácticamente te está diciendo que eh, puede darte una especificación dentro de lo que viene siendo este, esta ficha técnica, pero igual hay que aplicar los principios de normativas que tiene cada país, en este caso el Reglamento Estructural de Panamá. Lo primero que podemos ver es el traslape. Habla de los dos tipos de traslape, del longitudinal y el transversal. ¿Ok? Bueno, también no les expliqué al inicio, pero es muy importante que nosotros nos empapemos en la mayor cantidad de materiales de cubierta, o si no tanto en el material de cubierta, ustedes puedan hacer una investigación sobre el material con el que ustedes van a trabajar en su proyecto. Ok, también sería interesante de que ustedes más adelante también, si tienen para su vivienda un proyecto de cambiar la cubierta, puedan analizar un poco la misma. Bueno, habla sobre traslapes longitudinal y transversal. El longitudinal es de 0,14 metros o 14 centímetros, ¿verdad? Y también está hablando de un gancho para soporte de la lámina como tal. Adicional, bueno, el gancho dice que es de 50, 150 o 250 milímetros, como lo podemos ver en este detalle. También habla sobre la sección transversal. A mí siempre me ha llamado la atención de esta cubierta. La verdad creo que no es una que elegiría, sinceramente, pero sí he visto que la han utilizado en unos proyectos en Panamá Pacífico, sí la he visto. Pero esta, esta cubierta tiene esa peculiaridad de que la sección transversal, según ficha técnica, es permitido un cuarto de onda, ¿verdad? Aquí lo dice, un cuarto de onda. También hablan sobre los elementos de fijación transversal y hablan un poco de lo que viene siendo dónde están ubicados. Pudiera entenderse en esta sección que ubicamos los tornillos por lo menos en las ondulaciones finales, en las ondulaciones finales, ¿verdad? Hablan sobre las posiciones de los ganchos y dónde debemos colocar los tornillos. Los tornillos están indicados con una flecha en la parte de arriba y los ganchos están indicados en la parte de abajo. Por eso que el gancho lo vemos en el valle, ¿verdad? Y en la parte más superior ondulada o la parte más alta, ahí es ahí donde vemos el tema de los tornillos. Podemos ver por acá también que hay por lo menos 8 colores. Más o menos dice que aquí son los tonos aproximados, ¿verdad? Entre el naranja, negro, verde aceituna, entre muchos más. Aquí nos da un poco de información. Hay una tabla donde se dice la lámina, el número, la longitud, el ancho, la superficie, el traslape y el peso en kilogramos. Entonces vemos el ancho. Tenemos un ancho total y un ancho útil.
por lo general siempre van a encontrar estos dos valores o si no están, usted tiene que saber siempre que hay un ancho útil, ¿verdad? Entonces aquí me dice, que diga un largo, bueno, sí, en el caso del ancho es un ancho útil, en el caso de la longitud, un largo útil. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Nosotros por lo menos vemos que en esta tabla muestra que la peculiaridad es que el ancho por lo general se mantiene en total de 92 y útil de 87. Nos preguntaremos que por qué la ficha técnica me está diciendo me da ese ancho útil. Pero ese ancho útil va relacionado con el tema del traslape de la onda. Cuando nosotros hacemos el traslape, ese cuarto de onda le está restando al ancho total de la lámina, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos a ver en este caso que aquí tenemos 92 y acá tenemos 87. Cuando hablamos de las longitudes, ¿verdad? Aquí entre los números, aquí hay, bueno, por lo menos estos deben ser los despachos estandarizados que se tienen. Tenemos un total aquí de 1,22, 1,08, 1,52, 1,38 y se reduce también la cantidad por el tema útil, por lo mismo que habíamos visto, por el traslape longitudinal de 14 centímetros. ¿Ok? Entonces, esta es una tabla muy interesante y muy buena, por lo menos si ustedes tuvieran que calcular por lo menos superficie, ustedes podrían basarse simplemente en una lámina y hacerle en base a la misma, pero muchas veces los casos se puede jugar un poco con las dimensiones ya dadas aquí y se puede hacer un pedido como tipo de despiece, como el que les había pedido la clase de ayer. Entonces tenemos la superficie que no está cubierta y la superficie, no, la superficie total de la lámina y la superficie útil, que es la superficie ya cuando se le restan tanto longitudinal como transversal los traslapes regulares. Y podemos ver los pesos en kilogramos. ¿Ok? Entonces es muy interesante esta tabla porque muestra toda la información. También aquí esta ficha técnica me gusta mucho porque aquí dice la estructura de apoyo y fijación de las láminas debe estar alineada, nivelada y sin salientes que ocasionen daños después de la instalación. El ancho mínimo de la estructura de apoyo debe ser de 40 milímetros siguiendo la inclinación de la lámina. Entonces podemos ver algunos ejemplos de cómo deben ser realmente esos apoyos, ¿no? Entonces, igual se menciona en el texto que son aproximadamente 40 milímetros. ¿Ok? Ahí vemos el apoyo, 1,38, 1,15, dependiendo de la inclinación. ¿Ok? También es muy importante que nosotros analicemos eh, la composición del material, si es para nuestro interés o si tal vez tenemos algún requerimiento de material. No sé si tal vez nosotros tengamos necesitamos una certificación ambiental para algún tema. Muchas veces aquí también se analizan la procedencia de los materiales, entre otros elementos, y por eso tenemos aquí la composición de la misma. Habla sobre los espesores, las tolerancias y demás. Habla sobre los sistemas de fijación, cuando son temas de ganchos galvanizados, ¿verdad? Y aquí podemos ver un ejemplo de las dimensiones de los anchos galvanizados. También habla un poco de los tornillos autoperforantes de 4 pulgadas para las láminas, muy importante. Y también hablan, bueno, no lo mencioné al inicio, pero nosotros aquí podemos tener accesorios como los caballetes y también se especifica para este caso que para el caballete los tornillos deben ser un poco más grandes. También habla sobre el sistema de instalación, es muy importante, tal vez no para nosotros en general que somos calculistas, pero sí es interesante para las personas que van a dedicarse a este tema.
nosotros vemos que comenzamos de izquierda a derecha, podemos empezar de izquierda a derecha o podemos empezar de derecha a izquierda. Entonces, tenemos aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Vamos como en forma de zigzag instalando cada una de las láminas. ¿Ok? Los caballetes se indican que van en sentido a la colocación del elemento. Vemos cómo es la instalación entonces de izquierda a derecha y acá vemos cómo es la instalación de derecha a izquierda. También ha sido una parte muy importante cuando se habla del tema del despunte de las láminas, ¿verdad? El despunte de las láminas muchas veces sucede por que cubrimos una lámina con la otra y cuando la cubrimos, ¿verdad? Intersecciona en un punto donde necesitamos por lo menos un ángulo. Entonces ese ángulo se tiene que hacer de la forma que describe el proveedor. Acá podemos ver para pendientes menores debe remitir manual de manejo, instalación, mantenimiento. Cualquier información para el manejo de almacenamiento e instalación, consulte el departamento de servicio al cliente. Aquí básicamente nos está diciendo que para la manipulación del mismo hay un reglamento como tal. Aquí vemos, hace referencia al tema del ángulo y después al tema de la pendiente. Se ve que la pendiente mínima es de 27%, es muy superior a la que estábamos estudiando el día de ayer y vemos que llega hasta el 70%. ¿Ok? Material interesante, la verdad, este tema de la lámina de Panalit también nos muestra aquí cuáles son las herramientas necesarias para corte y perforación de láminas de accesorio. ¿Ok? Entonces, esta ficha técnica es una de las fichas técnicas. Yo estoy haciendo ahora una búsqueda en la tarde de fichas técnicas y esta ha sido una de las más interesantes, la verdad. No le doy mala fama al producto, el producto me parece bueno después que se instale bien. Pero sí me tocó ver a veces algunos contratistas de otras empresas que al no tener experiencia eh, les costaba un poco instalar eso. Entonces es importante también, siempre lo digo, tener experiencia en la instalación de este tipo de cubiertas cuando nosotros la queremos colocar. Muy bien, ¿alguna pregunta de este producto? ¿Alguno ha instalado o ha tenido la experiencia de instalar este tipo de material? Buenas noches, profe, Freddy. Señor Freddy, dígame. Sí, yo he instalado ese tipo de material, pero es muy complicado, le digo. ¿Qué problema con ese techo? La verdad, eso Porque que si dice uno no es sabe cierto. pisar, la puede dañar. Si uno la pisa, las ondulaciones en la parte de arriba se fractura. Otra también que es pesado, Ujú. muy pesada esa lámina. Muy bien dicho. Pero mire, lo que acaba de decir Freddy es la que yo veía que se vivía realmente. Eh, a mí siempre me llamó la atención. La verdad, hubo un proyecto en Pan Pacífico, creo que fue uno de los primeros, donde se eligió esa lámina. Y recuerdo bien porque ellos son, para ver, el nombre de la empresa estaba por aquí. Ay, no recuerdo el nombre de la empresa. Sí, pero Eternit, recuerdo, era Eternit, la gente de Eternit. Era la que siempre se consultaba para la instalación de ese material. Y eso que dice Freddy también era muy peculiar. Eran unas láminas que tú las ves y se ven, o sea, yo las veía muy frágil, la verdad. Eh, el acabado es muy bonito, la verdad. Los colores que tienen y todo lo demás, pero no, la verdad no sé, no lo recomiendo mucho. La verdad, inclusive. mm, Lo siento hasta como no sé, un poco inseguro. No es que le esté dando mala fama, chicos. De verdad que sí, el producto queda muy bonito y todo lo demás, pero la verdad yo no lo elegiría del todo. Pero bueno, gracias Freddy. Sí, eso es lo que él mencionó, es lo que realmente también les iba a comentar. Vamos con la siguiente. Aquí hablando un poquito de cubiertas. Bueno, esta ficha técnica que tengo aquí es una ficha técnica
de Pasco, dice aquí. Y entonces aquí podemos encontrar el techo ondulado galvanizado y el techo ondulado esmaltado. Este sí es bastante común, lo debemos conocer bastante. Aquí menciona, un momentito, ok, ok. Aquí menciona perfil ondulado utilizado principalmente para techados y laterales de edificio en todo tipo de construcciones. Características, menciona aquí, producto fabricado en lámina de acero galvanizado conformado para perfil sinusoidal y resistencia a la corrosión. ¿Cuál cubierta elegiría, profesor? ¿Cuál? Ay, no me digan eso, que no me han pagado. No es publicidad paga, eso lo vamos a ver al final. Bueno, este es el más convencional. Creo que es, bueno, no me atrevería a decir porque puede sonar un poco feo, pero tal vez esto lo utilizamos más para, bueno, este que es así, tiene otro tipo de uso que no es el convencional, tal vez para las viviendas como tal. Yo creo que siempre, nosotros creo que siempre aspiramos por uno esmaltado, uno que tenga un poquito mayor de protección. Pero sí he visto que se usan en uno que otro, y a veces ni de cubierta, sino que lo utilizamos para otras cosas, como para cerramientos, tal vez en algunos elementos que tengan que ver con animales o cosas así. He visto también que lo utilizamos para eso. Pero bueno, esta ficha técnica más que todo me muestra los calibres, los espesores, el pie, el peso y el recubrimiento, ¿verdad? El recubrimiento de zinc, que lo que nosotros estudiamos que era de grado 60 o grado 30. Miren que aquí es de grado 60. Es uno de los mayores. Vemos límite de fluencia. Oye, esta ficha técnica sí está feita, que ni se entiende la letra por la imagen que tiene en el fondo. Pero aquí viene lo interesante. Dice aquí las especificaciones técnicas. Entonces vemos que tenemos A, B, C y D. Entonces nos habla que A es la cobertura útil. Por eso que ustedes ven que no está dado en el largo total, o sea, no está dando en el ancho total, disculpen. Entonces solamente que me dice que es 39 pulgadas. Y B es la distancia de corrugación, bueno, o lo que yo llamo la, la distancia entre onda, ¿verdad? Que nos habla de 3 pulgadas. C, altura de corrugación. Nos está dando un poco la altura y nos dice que son 3 cuartos de pulgada. Y D, que es la pestaña, ¿dónde está la D? No, ya, no, sí. La D, ya la vi. Es la pestaña que tenemos acá al final, que nos dice que es 1,5 pulgadas. También nos da la cantidad de corrugaciones que va a tener esta lámina, que son 13. Y el traslape longitudinal, acuérdense que teníamos el longitudinal y el transversal, ¿verdad? Cuando hablamos del longitudinal es el que yo digo que es el vertical. Y en transversal es el que sea de ancho. ¿Ok? Entonces, aquí el longitudinal es de 12 pulgadas y el traslape lateral, ¿ven? Como lo mencionaba, o el horizontal es de una corrugación. Yo he visto que estos temas de los techos ondulados, por lo general, eh, he visto que en otros países donde tal vez tienen como, vamos a decir, eh, tienen temas climáticos o brisas, o lugares donde hay brisas más fuertes, no se utiliza una corrugación. Por lo general se utilizan dos como tal. Eso es lo que he visto. Aquí también nos muestra el traslape correcto. ¿Ven? Una sola ondulación y tenemos un tornillo que atraviesa esa ondulación. Vemos el traslape, ¿verdad? El que recomiendan entre cada una de las láminas, que es de 12 pulgadas. Acabado liso y acabado con flor. Lo mismo para el de Pasco, este ondulado esmaltado, solamente que acá tiene un color específico
y la ficha técnica es prácticamente la misma. Lo único que cambia aquí van a ser los temas de color, porque tenemos un rojo, tenemos como un celestito, un blanco y tenemos como un azulcito oscuro. Eso es prácticamente lo que cambia en este tipo de cubierta. Esto yo sí lo he utilizado. El de acá arriba no, la verdad no. Creo que para una vez utilicé uno, fue pero estábamos montando un almacén en la obra y creo que utilizamos láminas de esta. Fue lo que utilizamos. A ver, esta es un poquito más sencilla. No sé, ustedes han trabajado con estas láminas en algún momento. Los escucho. Ninguno. Yo sí he trabajado, casualmente el domingo instalé un techo con esa lámina galvanizada. Ah, con la galvanizada. Sí. Galva- ah, ok, muy bien. Listo. Vamos a dejar de ver esto. Vamos a avanzar en la siguiente. Bueno, ya me paso acá un poco a... La verdad, la gente de Hopsa tiene buena cantidad de fichas técnicas. Me llama mucho la atención que ellos tienen en la página web tienen eh, muchas fichas técnicas. Tienen un apartado completamente de fichas técnicas. Entonces, acá vemos la teja de PVC con textura de teja. ¿Ok? Ese es otro tipo de material. Aquí dice, las placas son de marca Duramid de PVC con textura de teja revestidas con asa. Son unas placas especiales de techo compuestas por dos capas y fabricadas por una tecnología de coextrusión. Son muy adecuadas para su uso exterior como cubierta superior y los factores como la luz ultravioleta, la humedad, las condiciones climáticas frías y calientes y otros em, no afectan las placas y los productos recubrimientos con asa conservan su color y propiedades físicas durante muchos años y presentan un rendimiento superior contra la corrosión. Estos productos, dice aquí, en comparación con los materiales convencionales para techo, tienen varios beneficios físicos y visuales gracias a la función especial de las placas Duramid de PVC con textura de teja y son adecuadas en todo tipo de aplicaciones y soluciones detalladas en el sector de la construcción, en especial en la edificación. Hablan un poquito de beneficio, claro, disminuye la temperatura, bueno, ahí tendríamos que analizar hasta cuánto. Flexible, claro, es muy flexible. No se cristaliza, no afecta la salinidad, claro, sería bueno para proyectos que están tal vez en el mar, ambientes ácidos o alcalinos, no se oxida, claro, si es una de plástico no se va a oxidar, protege los rayos de, UV, bueno, y no propaga el fuego y fácil instalación. Aquí podemos ver un ejemplo del producto en sí. Entonces, acá habla en general de las ventajas nuevamente para que te convenzas de que compra el producto y ya comenzamos a ver lo que nos interesa. Las especificaciones. Acá tenemos una anchura, ven cómo trabajamos en diferentes unidades, pero acá se trabaja en anchos aproximadamente de 1040 milímetros y el ancho útil es de 960. Siempre el ancho útil debe ser menor. La longitud de lámina me está diciendo que es 3066 milímetros. No veo que indique otra más, por lo cual pareciera que vinieran en ese tipo de recortes. Nos menciona que la longitud de teja aproximadamente son 219 milímetros y la distancia recomendada entre carriles es 660 milímetros. ¿Ven? Esa información de la distancia recomendada entre las carriles siempre tiene que estar ahí presente. El espesor es de 3 milímetros. Entonces podemos ver un dibujito aquí más o menos que nos indican lo que nos mencionaban. Tenemos 1040, ancho útil 960, alto de la ondulación 30 y separación entre cada una de ellas centro asiento 160. Entonces la información que nos da. Si es una teja plástica, me imagino que debe tener, yo la verdad no revisé esta la bajé de último, pero me imagino que debería tener algunos que otros accesorios. A ver,
carga, densidad, resistencia, muy bien. Esta es información muy importante para los ingenieros civiles que van a determinar el tema de techo. Aquí está, lo mencioné. Si era teja, era lógico que tenía que tener accesorios. Vemos un grupo de accesorios, voy a checar un poquito la lámina para poder verla bien. Aquí nos dice que tenemos uno, el uno es el caballete. El 2 la unión de tres aguas. Ujú. El 3 el caballete lateral. El 4 el caballete final. Y el 5 el caballete terminal. Ok, muy bien. Entonces quiere decir que si nosotros vamos a utilizar esta lámina en un techo, aunque sea de dos aguas, vamos a tener que comprar una serie de materiales. Por lo menos aquí yo vería que tendríamos que comprar la teja convencional si fuera de dos aguas, el caballete como tal, y tendríamos que comprar por lo menos un caballete, dos caballetes terminal para poder cerrar esos elementos. Ya si tuviéramos un techo de diferentes aguas, otra cosa pasaría. Bueno, aquí hablan un poquito de cómo son la aplicación de las tejas de panel Duramit de PVC. Dice, tener el tornillo correcto antes del ensamblaje, pues este puede ser de punta de madera o de metal. La estructura debe anclarse con los tornillos durante la operación. La distancia entre los apoyos de la estructura debe ser de 66 centímetros, ¿verdad? La primera teja es la guía para seguir colocando las siguientes tejas sobre la estructura horizontal, empezar por la parte inferior izquierda de la estructura. También cuando uno analiza muchas láminas de unas fichas técnicas, siempre hay una solicitud o la solicitud o se recomienda mucho iniciar desde la parte izquierda hacia la derecha. Aquí dice la segunda línea de teja debe ser colocada por la mitad longitudinalmente para alinear con el siguiente panel y así no permitir la colocación de cuatro paneles. ¿Ok? Y aquí lo vemos cómo se va colocando cada una de las láminas. El caballete, que es el final, debe ser instalado en la parte superior de la teja y se instala de derecha a izquierda o en la misma dirección de la instalación de la lámina. La limateza o panel de esquina, dice, insertando el panel de esquina o limateza, hay que alinear este con la línea de medida utilizando un tornillo de autoajuste, etcétera, etcétera. El caballete de tres vías que se coloca, obvio, en lugares donde nosotros tenemos tres aguas, como lo puede ser la imagen, y listo. ¿Han visto este material utilizado? A ver, ¿han visto este material? Realmente no, muy poco. Creo que si lo he visto ha sido muy poco. Con este material sí no he trabajado para nada. ¿Tú sí, Dagmar? Yo la verdad no. Con este sí No, no. profe, con los dos primeros sí, pero con este no, la verdad. Ujú, con este Creo no. que lo que veo aquí que de lo que ha presentado, este sería como, digamos así, que el más costoso, ¿verdad? En cuanto a los otros dos primeros materiales. Y también creo que la calidad, uy, la calidad es diferente, lo siento, tengo a mi sobrinita por aquí, la Tranquila. calidad es diferente. Sí, se ve que también. La verdad no, no sé. Habla mucho, de verdad. Habla mucho arriba de los beneficios y demás, ¿no? Porque se vende muy bien cualquier ficha, o sea, un papel aguanta cualquier cosa, como dice la gente, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo él menciona que disminuye la temperatura, flexible, no se cristaliza, no afecta la salinidad y tiene ambientes ácidos, alcalinos, protege contra eso. Entonces, por eso digo, cuando nosotros analizamos un tema de cubierta de techo, es importante que nosotros sepamos dónde estamos, porque mira que yo entiendo muy bien que este tipo de lámina funcionaría en lugares como lo puede ser la playa porque aquí se está hablando que no le afecta la salinidad. Al no afectarle la salinidad a un tipo de cubierta como esta, tenemos una gran ventaja. Se lo digo porque muchas veces, no sé si más o menos saben dónde queda Panamá Pacífico, que queda cerca de Veracruz, y muchas veces los clientes se quejaban de que los materiales
¿verdad? A veces no eran los adecuados para el lugar. Yo muchas veces hablé con un contratista que se quedó mucho tiempo en ese lugar, la verdad. Y él me comentaba que él fue uno de los primeros haciéndole mantenimiento a los techos en Panamá Pacífico. Y él me compartía parte de su experiencia de que decía que muchos de los materiales que estaban ahí o que se utilizaban al inicio no cumplían o no tenían en cuenta ese tema de la salinidad, aunque Panamá Pacífico esté alguito cerca de lo que puede ser la playa y tenga un buen kilometraje lejos de ahí, pero sí lo afectaba. Y lo decía más que todo por las canales, porque él le tocaba mucho hacerle mantenimiento a las canales. Y a la final, también por la experiencia de él y todo lo demás, las canales se fueron cambiando y utilizando el material de aluminio. Ese material de aluminio al final brindaba una mejor duración para el tema de las canales. Pero me llama mucho la atención, pero es que también tú me dices a mí que me vas a instalar una teja de plástico. Y yo como arquitecto te voy a mirar mal, porque una teja de plástico, a mí, no me parecería lo más adecuado. Pero bueno, no juzguemos, el material puede ser bueno y miren lo que les menciono porque puede ser bueno en algún lugar en específico. Entonces, por esa parte. Vamos, bueno, este que le encontré dice que es de Panaroof. Nunca lo he visto. Lo último que bueno, los últimos que les voy a mostrar sí los he visto, pero vamos a ver este de Panaroof. Profe, yo sí lo he utilizado. El de Ese plástico, mismo digo. de Panaroof. Sí, Ah, ese el de de pan. Panaroof. Ah, el de Panaroof. Yo sí no lo he utilizado. Mira, un momentito. Vamos a ver. La verdad, este de Panaroof, como le digo, yo no lo he utilizado, pero vamos a ver la ficha técnica. Miren, yo la verdad no es que sea muy experto en tema de los techos, pero a mí me encanta cuando uno tiene una ficha técnica y uno puede entenderla fácilmente. Pero instalar un techo, la verdad es un arte. Para mí, la gente que instala techo es un arte, porque no es tan fácil como uno lo piensa. Eso tiene su grupo de gente. Y también yo los admiraba mucho a la gente que instalaba techo porque tienen que soportar estos soles allá arriba. Tienen que estar protegidos. Yo lo veía que a veces iban con una ropa de tela bastante gruesa que los protegía, con lentes, con oscuros, con todo. Tienen que estar con su arnés y todo lo demás. Yo no me imaginaba la calor que tenía que estar viviendo esa gente de arriba. Así que es un trabajo muy sacrificado lo que es instalar techo. Bueno, aquí vamos a leer tejas españolas, dice aquí, Panaroof. Peso ligero 6 kilogramos por metro cuadrado, aislamiento acústico y térmico 40%, 100 kilogramos de carga puntual con carreras entre 60 y 90 centímetros de distancia, aprobado con fuego, agua, humedad y corrosión. Certificación ISO y aquí vemos la composición química de 3 capas. Yo cuando vi esta lámina por primera vez no entendí muy bien, pero me imagino que es como lo que se ve aquí, porque esta lámina se ve que tiene como un espesor y ese espesor estará dependiendo, es el material que dicen que es PVC 2. Acá dicen que es ASA, que es prácticamente el mismo material que creo que vimos en las primeras fichas técnicas, que hablaba del tema de ASA. Y acá vemos que los dos últimos son de PVC, el 2 y el 3. Aquí también me llamó mucho la atención esta ficha técnica porque miren, lo ponen grande. Nuestras tejas solamente tienen garantía por defectos de manufactura. No ofrecemos garantía en daño por mala instalación o desgaste con el tiempo. Aquí te lo deja claro. Me pareció muy llamativo eso, como quien dice, si tú lo instalas mal es tu culpa, no es mi culpa. Y si se te daña con el tiempo, olvídate. También tenemos colores como gris, azul, terracota, verde y gris claro. Habla sobre el tema del grosor, que es 3 milímetros, la inclinación mínima 21, separación de carrila 60-90 y tornillos requeridos por teja. Miren, aquí tenemos lo requerido por teja, que este es un cálculo muy importante que muchas veces no se toma en cuenta, no lo incluyen en las fichas técnicas. Está hablando que de 18, de 16 aproximadamente. Bueno, vamos a ver. Estos son datos técnicos. No quiere decir que no son importantes, pero son
más importante para tal vez el ingeniero que vaya a determinar o el que quiera usar el material. Y aquí me gustó mucho esto. em, Aquí dice que están los diferentes productos que ellos muestran. Aquí tienen el Panarruf española, que es la teja sintética, la que tiene color, y hablan de la Panarruf española traslúcida, entonces que es de UPVC. Y este es de 2 milímetros. Entonces aquí tenemos como una pequeña variación entre una y otra. Tenemos en la primera línea la que es de color y en la segunda tenemos la que es transparente. Y tenemos como, o sea, todo lo que tenga que ver con teja, chicos, siempre que vamos a ver tejas, vamos a tener algún material, vamos a tener accesorios. Eso se le llama accesorio. Entonces, en estos accesorios vamos a poder ver cumbrera, unión de tres aguas, cumbrera lateral y cumbrera final. Lo vemos todos los materiales ahí. A ver, bueno, mira, aquí me canonizan el término. Me ponen flashing lateral. ¿Ven? Me canonizan el término. Qué bueno que la ficha técnica me canoniza el término. Flashing lateral y vemos que el canal en forma de U. Flashing vertical. Qué interesante. Tiene todos los accesorios correspondientes para cuando tengamos pared. Unión de cuatro aguas, cumbrera terminal, tapa final de cumbrera superior. Muy interesante. Tiene todos los materiales aquí. Ajá, vamos a ver. Especificaciones técnicas de los perfiles. Ajá. Bueno, más elementos todavía. Perfil escurridor, borde alero, cumbrera de T, tapa. Esta es la tapita para que los pájaros no se metan a hacer niditos en en la misma teja y el kit de tornillos autoperforantes. Muy bien, mire. Viene lo interesante, lo que nos ayuda a entender un poco la cubierta. Entonces, aquí vemos, miren, en la altura de la onda es aproximadamente 3 centímetros. Vemos que la hoja en total tiene 105 centímetros en su totalidad y tiene 96 centímetros útiles. Vemos las tablas de dimensiones por longitud. Lo tenemos en pie y en metros, en ancho, en pulgadas y metros. Los traslapes los tenemos en metros. El longitudinal es de 9 centímetros y el transversal de 22 centímetros aproximadamente 22 centímetros. Tenemos el área total, el área útil que nos ayuda por el cálculo, ¿verdad? Y una pregunta. Si usted tuvieran que sacar una, un metraje, si usted tuviera un metraje cuadrado, lógico, esto me ayuda bastante. El metraje cuadrado que yo tengo. Vamos a suponer, tengo 100 metros cuadrados que tengo que cubrir con cubierta, ya calculado. ¿Utilizamos el área total o el área útil? ¿Cuál de los dos valores sería el que tenemos que utilizar? El área útil, profe. Exactamente, Freddy. Así es. Es el área útil la que se utiliza. Y eso por eso es interesante cuando tenemos estas fichas técnicas y nos dan áreas útiles porque prácticamente con eso calculamos todo. O sea, después que usted tenga el área a cubrir, está sobrado con esta área útil. Lógico, vuelvo y lo repito, esto desde la vista, de la perspectiva de alguien que está calculando materiales. Porque cuando Freddy vaya a instalar el techo, son otros 500 pesos. Ahorita te hago una pregunta, Freddy, pero vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver aquí. Área útil. Miren, muy bonita el diagrama. Tenemos el ancho útil y la longitud útil. Esto siempre se va a repetir, porque la persona que no conoce puede pensar que realmente lo que nosotros vamos a utilizar toda la lámina, pero en realidad no es toda la lámina. Nosotros tenemos una parte que esa parte se va para traslape, porque son necesarios. Entonces, por eso que es muy importante que nosotros tengamos en claro el tema del concepto de la área útil. Bueno, aquí nos habla de la pendiente, el 25%, nos habla un poco de la distancia entre carriolas. Es muy importante, hay algunas fichas técnicas que no poseen esta información tan detallada, pero es interesante que esto se coloque, es muy importante. Entonces aquí vemos distancia entre carriolas, debe ser entre 60 y 90 centímetros, ¿verdad? De separación. Aquí las tenemos 10, 82, 82, 82, 82 y vemos que vamos a suponer que la fijación en uno, 2, 3 y 4. 4.
Aquí habla un poco de ¿cómo es? ¿Qué es esto? El pretaladrado. Ok. Se recomienda realizar un pretaladrado previo a la instalación de las fijaciones, garantizando un orificio mínimo de 2 milímetros mayor al diámetro del tornillo. Esto evitará daños o afectaciones como fisuras y o perforaciones que se identifican con las dilataciones que sufre el material por cambios de temperatura. Bueno, aquí ya me están diciendo que sí tengo que hacer un pretaladrado para evitar el tema de cuando el material se deforme por los temas de calor y demás, no se vayan a rajar. Y recuerden que la ficha técnica arriba decía que por instalación o por cualquier otra cosa no se iba a ser responsable. Miren que no había visto una ficha técnica con este detalle de ventilación interesante. Dice que la ventilación de la teja es muy importante. No debe colocar aislante térmico adicional o cualquier material que no permita la ventilación adecuada del techo. En caso de usar cielo raso, recuerde tener una distancia mínima de 40 centímetros entre la parte más baja de la teja y el cielo raso. Miren que todo esto es importante y se lo está diciendo la ficha técnica. Y también yo aquí agregaría que sería bueno tener salidas de ventilación entre esa cubierta de techo y lo que viene siendo el cielo raso. Podríamos tener salidas de ventilación. Las carriolas, verifique que las dimensiones y requerimientos técnicos del proyecto revise que las carriolas utilizadas sean de 4 pulgadas y que la distancia entre ellas estén entre 60 y 90 centímetros. Aquí está muy bien. Cumbreras, máximo tornillo que se deberían utilizar son 6 por cumbrera. No es que van a poner 8, no, 6 nada más. Aquí, bueno, es que va poco a poco cómo se define la instalación. Una vez definida la posición de la primera lámina, marque con el tiralínea. Ese tiralínea tiene otro nombre de construcción. ¿Cómo le conocen con ese nombre? O el Mm, famoso Charla F. Charla, exactamente, el famoso chalain. Entonces, ajá, aquí dice el tiralínea o el chalain, pues, donde irán los tornillos autoperforantes de Panaroof. Procure siempre que sea posible que estos queden sobre las crestas de las ondulaciones y tome en cuenta que necesitará al menos 4 tornillos por cada carriola intercalada. Por eso que aquí mencionan uno, 2, 3, 4. Habla de la perforación del pretaladrado y del diámetro de 2 milímetros. Cubra la cabeza del mismo con la tapa plástica decorativa provista para tal fin. Se recomienda ajustar los tornillos antes de finalizar la instalación. Los tornillos no deben quedar ni muy apretados ni muy flojos, también lo menciona. El ejemplo de arriba que está muy apretado, en el siguiente que está muy flojo y en el ajuste perfecto que debe estar ahí. Esquema de instalación, tapa plástica decorativa, tornillo perforante, tapa plástica selladora, caucho, teja Panaroof, carrero tablón de madera. Instrucciones de colocación de las tejas, ven, siempre se está indicando en sentido de izquierda a derecha, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo. A ver, el compañero que dijo que tenía experiencia con estas cubiertas de Panaroof, ¿qué tal le fue? ¿Qué opinión nos da el material? A ver si bueno, malo, fue fácil instalarlo o cómo fue. Sí, profe, el material es bueno, el material es bueno. No tuvimos eh, dificultad para instalarlo tampoco. Se utilizó para un rancho porque está cerca de la playa y es el adecuado para esa zona, pues. Por la salinidad, pues el techo que se colocaba anteriormente, al que le pusieran, no era que demoraba mucho tiempo. Y se instaló ese, quedó bien. Ahí le envié una imagen al grupo. Entonces, yo estaba buscando después de que se puso, no encuentro la imagen para mostrarle. Muy bien, gracias, Irving. Bueno, muy bien.
Ahora voy a dejar de compartir aquí y vamos por otro más. Ya estamos llegando al final. Vamos acá con este de acá. Uy, saludaron al supervisor. No lo saludaron. Ya ahora sí nos está acompañando. Les compartí el link al supervisor y ya está con nosotros. Bueno, estaba con nosotros. Todo por unos minutitos ahí. Señor Fábrega. Ah, sí, esta gente de la Escandela. Yo he instalado techos con la... Bueno, he trabajado en proyectos donde se instala esta marca La Escandela. También he trabajado con tejas que son planas. También he trabajado en empresas donde se instalan tejas planas. Pero esta marca es, bueno, para mí es bastante conocida, La Escandela. Bueno, esto es, vamos a decir que la cumbre de todo, que son las tejas. Em, Aquí menciona teja tradicional mixta grande. La teja mixta de doble curva, donde canal y cobija un diseño y funcionalidad para conseguir una cubierta de fácil montaje con la especial belleza de la teja árabe. No sabía que era árabe. Una teja con una gran variedad de complementos para organizar la durabilidad bajo cualquier tipo de apuesta en obra y satisfacer necesidades referentes a todos los profesionales. Calidez y encanto en nuestra teja más mediterránea. Bueno, sí, esta sí, yo la instalé, pero la instalé creo que fue en color chocolate, en chocolate oscuro fue la que utilicé yo. Entonces sí, aquí vemos que ella tiene una doble curvatura. En sí es muy resistente, la verdad. Tampoco es que se les va a caer de una buena altura y no se va a quebrar. Claro que sí se va a quebrar. Tiene doble encaje, sí, también esto era muy importante en la instalación de la misma. Y también por estos elementos que tienen aquí, tiene una colocación bastante fácil. También vi eso. Entonces, esta es la teja, la pieza básica, pues, la de todo. Aquí vemos información técnica sobre su dimensión, 470 milímetros por la sección A, que es la más larga, la B, que es de 286, que es el ancho, y la C, que es de 75 milímetros, que es más o menos el tema de la altura. Eh, Piezas por metros cuadrados, nos habla que son 10,5 piezas por metro cuadrado. Encaje longitudinal, 400 milímetros y encaje transversal, 230 milímetros, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay una cantidad que se da más o menos en el traslape. Para el lado A, en realidad ellas son 470, pero en realidad útil solamente queda 400. Y en la transversal, como vemos, hay 286, pero realmente son útil, bueno, que queda visto son 230 como tal, porque lo demás se va en traslape. Interesante aquí también, habla sobre los diferentes elementos. Habla sobre la teja mixta grande, es la de color azul, que color azul. La de color rojo. Aquí habla la que es de morado, es que está por acá en la esquina. Esta que está acá. Esta morada nos comenta que es el Q10, que es el remate lateral derecho izquierdo. La Q11 nos habla que es el remate lateral derecho, que es la que tenemos acá. La que es de color celestito, que es la Q16, dice que es media teja mixta grande. Y la Q33, que es de doble teja mixta grande. Es la que tenemos acá. Y ahí vemos que cada uno de los elementos tiene una dimensión y más o menos le está dando la dimensión en cada uno de los elementos. A ver, dice acá, acá nos habla un poco de cómo se debe colocar y cuál es la separación para soporte de cada uno de los materiales. Nos habla que la primera debe estar aproximadamente separada 80 milímetros del inicio de la carriola, del par de madera.
Y nos habla que las maderitas, estas de soporte, deben tener aproximadamente 20 milímetros. Y de ahí vamos a 355, 400 aproximadamente. ¿Ok? Y bueno, acá en la relación D nos dice también que el material debe tener aproximadamente 10 a 30 milímetros y esto se define en función de la pendiente como para lograr la pendiente necesaria. La instalación se coloca de primero el remate lateral izquierdo desde el alero hacia la cumbrera. ¿Ven? Entonces aquí es un poquito diferente de los otros materiales porque aquí se va uno, 2, 3, 4 hacia arriba. Y después bajamos 5, 6, 7 y así vamos sucesivamente. A continuación se colocan las tejas de la primera fila vertical desde el alero hacia la cumbrera encajadas entre sí y paralelamente en la línea de máxima pendiente teniendo en cuenta que el alero han de volar un mínimo de 5 centímetros. El resto del faldón lo seguiremos recubriendo como con la figura número uno. Al llegar a la parte derecha del faldón, cerraremos sobre el remate lateral derecho con media teja, ¿verdad? La que era la Q16, o con la doble teja, que es era la naranja. Para la finalización del faldón, en su encuentro con la cumbrera, se recomienda utilizar la pieza bajo cumbrera, ¿verdad? Que era la de color como chocolate, y la doble bajo cumbrera, que era la de color morada, consiguiendo así una buena ventilación y una ejecución más rápida. Dice aquí, si al llegar a la línea cumbrera no nos cupiese piezas enteras, para evitar cortar piezas, puedo utilizar las piezas de 2/3 de teja mixta bajo cumbrera en la última hilada horizontal, cerrando esta hilada sobre el remate lateral derecho con 2/3 de doble teja bajo cumbrera. Entonces, si era complicado instalar las otras láminas, se imaginarán instalar tejas. Es mucho más complicado. Pero sí, este era el color que yo estaba trabajando. Este chocolate. Queda muy bello ese color. Y queda bien cuando tú pintas las casas de color como cremita. Queda espectacular, la verdad. Y muchas veces también se utilizan la perfilería de lo que tiene que ver con ventanas, el aluminio. Se pintaba ese color y quedaba espectacular. Aquí vemos el tema de la teja mixta, la tapa para que no se metan los pájaros, la cumbrera, remate cumbrera, los tapones y las uniones. Aquí las uniones sí dicen que son de 3 aguas. eh, esta pieza de 3 aguas, yo me acuerdo, esta pieza sí era delicada. Yo me acuerdo que una vez se quebró una y eso fue que lío. Porque muchas veces cuando uno compra esa cubierta ya eso viene ya definido o ya viene armado. O sea, ahí uno no puede inventar nada. Ajá, uno no puede inventar nada ahí porque ya esa cubierta viene con, o sea, la cantidad de teja y todo lo demás ya viene definido. ¿Cuál era el truco y la trampa? Que cuando llegaban esos camiones o esos contenedores y uno tenía que descargar, uno tenía que tener sumo cuidado con el operador para descargar y tener el lugar ya listo. Y segundo, tenía que hacer el inventario de lo que le llegaba para saber primero que todo llegara en buen estado y segundo, de que todo el material viniera completo. Era muy importante esa revisión cuando se estaba en campo. Y acá, bueno, vemos los códigos y los nombres de cada uno de los elementos y que vienen color marrón y color rojo. Acá vemos cómo se instala cada uno. Vemos el elemento, las dimensiones y dónde se deben instalar. Aquí vemos la cumbrera, acá el remate de cumbrera, acá el tapón, acá el tapapájaro, qué nombre más raro. La unión de 4 aguas, la unión de 3 aguas y esta unión de 3 aguas que era la más delicada de todas. Terrible ese elemento. Entonces, ese es el de teja. Creo que también les tenía la otra. ¿Han instalado tejas como tal? ¿Alguno de los que están aquí tiene experiencia instalando tejas? No. ¿Ha trabajado en algún proyecto que ha visto este tipo de material? No. Ninguno.
La verdad me parece que la teja sí es un material bastante... No, dice Abrego que no. Pero sí la teja me parece un material muy... Me parece bueno, pero me parece que acá en nuestro país es un poquito costoso, ¿no? Y la verdad que a diferencia de otros países que la teja no es como tan costosa, pero bueno, me parece un buen material, la verdad. Y bueno, acá estaba el de Urre que les presentaba ayer, como todos los demás. Sí, correcto, el de River Valley. Ahí nosotros utilizábamos ese tipo de teja. Y bueno, este proyecto se utilizó en Explora. Este que tenemos acá en Pan Pacífico también, que fue el que les mostré el día de ayer. Mire, si yo tuviera que elegir uno, bueno, yo quiero escucharlo a ustedes. ¿Cuál de todos ustedes elegirían y por qué? Ahora que pueden ver, ahora que analizaron o que estudiaron conmigo cierta cantidad de materiales. Si ustedes tuvieran que recomendar uno, ¿cuál recomendarían? ¿Qué les pareció las diferencias entre cada uno? A ver, quiero escucharlo. Vamos, participen, no se me peleen, que se me van a llenar las líneas. Irving, no te escuché. Pero eso va a depender del área, ¿no? Del lugar. Bueno, pero es que por lo menos las láminas de galvanizado tal vez no las sean recomendables utilizar en playa, pero en playa sí puedes utilizar teja y puedes utilizar los materiales de plástico. Pero por eso te digo, a nivel personal, ¿cuál de todos los materiales que se vio en pantalla te parece el mejor, el más fácil de instalar? A tu criterio, no es necesario que tengamos un englobarnos una idea como tal. Irving, Bueno, a mí Profe, el y yo, ondulado, el esmaltado rojo, el pero el esmaltado rojo. ondulado. Sí, el ondulado rojo. Ok, muy bien. Irving, profe, si yo tuviese plata, yo el de Panaruf, el de PVC. el de PVC. Sí, porque esta lámina cuesta casi $100, si no me equivoco, cada una. Ujú. Créeme que si yo tuviera la oportunidad, yo elegiría el panel pan. Me parece que tal vez no es la solución como más hermosa posible, porque la que tú mencionas es más bonita, pero este panel para temas de que la casa no se caliente, es increíble. Y mira lo que dice acá, que aquí viene, mira, el aislante viene en 30, 40, 50 y 60. Si nosotros estábamos utilizando 50 y eso era un amor con nosotros adentro trabajando, yo no imagino el de 60. Debe ser espectacular. Entonces, por eso digo, si es por eso, preferiría muchas veces ese. Mira, la resistencia térmica en el de 30 es de 1,59 y el de 60 es de 2,91, casi 3. O sea que es una buena resistencia térmica. La transmisión, el factor de transmisión también va de 63 a 34, o sea que casi nada. Interesante eso. Si yo pudiera comprar a ese, la verdad. Si tuviera así para elegir, es que cambiar ahorita mismo todo mi techo, lo cambiaría a ese. Y si fuera por un tema de mayor detalle, tal vez elegiría las tejas. Porque las tejas a mí siempre me pareció muy bonitas. Solamente que las tejas, cada cierto tiempo hay que hacerle mantenimiento y hay que tener una persona especial para que te haga ese mantenimiento. No sé, ¿y qué pasó? Las compañeras no escuchaba nada, ninguna. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andrea, Andrea no la escucha. Dígame, Irving. Pues ese material también lo he utilizado, pero con otra marca, Silex. Ujú. Es que ese material es como tú. Y, Ajá. y prácticamente pues hoy día es Isopanel, parecido. Mm, muy bien. Sí, es que ese material realmente, yo le estoy mostrando esta marca, pero esa fórmula está como que
ya en diferentes otros, con otros apellidos, otros nombres. O sea, que no es una marca que les puedo decir que porque yo estoy mencionando esta empresa sea la mejor, o tal vez sea la más factible, la mayor económica en relación calidad-precio, porque ya existen otras empresas que también lo hacen y tienen su propia marca bajo este mismo tipo de material. Entonces, no sé, las compañeras, no he escuchado a Andrea, no he escuchado a nadie hoy de las compañeras. Profe, a mí me gustó bastante ese techo, ¿cómo es? Tipo sándwich, creo que es, ¿no? Ujú, Que aísla el ruido, me gustó por eso y porque es un material que resiste bastante. ujú, muy bien. ¿Alguna más? Profesor, una consulta. ¿Ese termopanel tiene resistencia a incendios? Sí, 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 también tiene. Resistencia incendio también la tiene. También la tiene. Profe, en esa ficha de ese techo no aparece el diámetro de la cumbrera, porque él trae algo bastante específico y diferente a los demás. La cumbrera de él solamente mide 20 centímetros. Ujú. Y también lo que sí me llamó la atención de esta ficha técnica es la pendiente. Yo nunca había visto un techo con pendiente tan pequeña. 5%. A mí me llamó mucho la atención ver eso. Porque 5% prácticamente eh, te permite a ti reducir la cantidad de material que vas a utilizar. O sea, no es que sea y que, oh, pero sí te reduce un poquito la cantidad de material. Creo que aquí no, esta ficha yo la que encontré, la busqué fue la resumida. Tal vez la que teníamos, ujú, la que les mostraba ayer sí tenía las piezas del material como tal. Dígame, Marlin, ¿no? No, profe, se me activó el audio. Ok. Profe, yo entré un poquito tarde, pero no sé si mostró el standing scene, creo que se llama, no me acuerdo el nombre muy bien. Es diente de Standing, disco. Es de ahí de Hoxa. standing, sí, déjame ver. Vamos a ver aquí. Es que yo me, me sorprendí porque yo nunca la verdad había visto la página de Hopsa. Aquí se las voy a mostrar. Voy a dejar de compartir por aquí y voy a crear la página. Miren esto, aquí tenemos las fichas técnicas, las tenemos por cercas y rejas, cielo raso, electricidad, ferretería, gypsum, herramienta, materiales de construcción, metales, pinturas, pisos, plomería, protección y seguridad, puertas, soldaduras, ventanas, techos. Aquí dice láminas de zinc, super zinc, teja gala, fibrocemento, policarbonato Sunlight, top line. Ah, sí, yo les voy a mostrar el policarbonato también. Fibra de, corrugadas con fibra de vidrio, teja arcilla, teja plástica, reflectivo R-Shield. Estos son los aislantes, techo sándwich. Aquí está el termopanel, ¿ve? Que me imagino yo que debe ser el mismo. Sí, aquí está, ¿ve? Termopanel. Aquí está. Esta ficha del termopanel, ahí muestra la cumbrera. No entendí lo que dice Lorena. Ok, y aquí tenemos cómo se instalan. Pero es el mismo procedimiento. Bueno, muy parecido a ese procedimiento. O sea que el producto lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, sería el término correcto. No sé cuál era el que tú estás buscando. Aquí no sé Le si es voy a algún. mandar una foto al WhatsApp a ver si aparece por ahí. Ajá. Yo creo que el que les quería mostrar este de policarbonato. Es interesante también porque en algunos lugares o algunos puntos
tal vez nosotros queremos tal vez un elemento traslúcido. Y para eso tenemos este tipo de láminas de policarbonato, pero estas son alveolares. Se llaman alveolares porque tienen esa forma, si la ven, que tiene como si fuera ¿cómo les diría eso yo? Como un canal, como un espacio, por eso le dicen alveolar. Vemos las especificaciones de 4x10x6, ¿verdad? Y también tenemos algunos accesorios para las esquinas, para algunos elementos de encuentro, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo se vería en sección transversal, ¿verdad? Vemos cómo se ven los espaciados. Y vemos que tenemos espesores de 6, 8 y 10 milímetros. Listo, déjame ver si por acá. No, esta no. Esta era la que le quería mostrar. Standy Sim. No lo he visto, mira, déjame ver. Bueno, y estas son las convencionales de policarbonato que utilizamos en acabados como estos, ¿ve? Donde queremos que se vea mucho la iluminación. Entonces utilizamos este tipo de policarbonato translúcido. Y esta ficha técnica no especifica mucho. Prácticamente pudiéramos utilizar especificaciones de las láminas de zinc ondulada para la instalación de las mismas, porque sigue bastante su estilo. Déjenme ver si por aquí está la que mencionan. Ujú. La que mencionan que dice Standing Sim, no la he visto. Pero vamos a ver. Standing Sim. Standing Sim. Techo. Me sale fue, pero aquí esta gente de Hopsa. Pero me sale es para Correagua, miren. Ficha técnica. No, no me sale. Sale la información, pero una información más que todo apoyo. Es que si no me equivoco, eso es un techo bastante nuevo según lo que recuerdo de lo que ellos estaban comentando. Pero Ujú. es un techo que me llamó bastante la atención porque no lleva tornillo. Mm, Entonces también tiene la pendiente es de 5 y no sé, me llamó la atención, pensé que salía por ahí, pero también estaba buscando y como que no me aparece tampoco ahora. ujú. Esto es lo que estoy viendo también. Pero sí aparecen como referencias de otros países. Eso es lo que he visto. Pero en Correaguas, donde aquí estoy viendo que hay mayor como información. Dice aquí, diseño sin tornillos expuestos. Al no tener tornillos a la vista, los paneles standing seam ofrecen una superficie continua y elegante. Esto lo convierte en una instalación para oficina. Ok, no lo vi. Acá también habla ok, interesante. Y acá vi esto que decía de cubiertas especializadas. Y no habla, de verdad, no habla de soportes como tal.
Dice, este techo standing sin cubierta de traslapes cosido. Interesante. Tendría que buscar un poquito más de ese tipo de cubierta, pero me ha llamado mucho la atención, la verdad. Gracias, Yarelis. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más sobre el material. Creo que con esto, no sé, a ver si alguno más tiene algo que preguntar al respecto. Creo que la parte cubierta la hice un poco más corta. Em, si bien lo que tenemos que ver con cubierta, ya lo calculamos las carriolas, las doble carriolas, calculamos las carriolas de 2x6, calculamos las carriolas de 2x4, calculamos el tema, a ver qué más, el de los alineadores. Creo que lo único que nos quedó un poquito por terminar vendría siendo la cantidad de láminas. Pero la cantidad de láminas creo que les había dicho que nosotros analizáramos un poco cómo las colocaríamos. Pero esto es solamente para que ustedes se hicieran una idea. Pero en realidad, como yo lo mencionaba, la cantidad de láminas se saca con lo que viene siendo los anchos útiles. Entonces, si nosotros tenemos tablas que nos indican los anchos útiles de nuestro material, nosotros solamente tendríamos que dividir esa cantidad entre el ancho útil y podríamos sacar un aproximado de cuántas láminas necesitamos. Por eso le ponía el ejemplo de que si tuviéramos 100 metros cuadrados y nos dice que es un ancho de 5,20, al hacer una división como esta, nosotros podemos sacar la cantidad de láminas, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. También hay cantidades o fichas técnicas que te indican qué cantidad de tornillos nosotros vamos a utilizar. Y me parece que una de estas te decía que era aproximadamente 16 por cada metro cuadrado. Creo que era algo así que te decía. No recuerdo muy bien, pero él tenía una especificación como tal. Pero como le digo, este tema de cubiertas de techo va a tener una variabilidad para cada uno de los materiales. Por lo cual es recomendable que cuando usted vaya a hacer un cálculo a nivel profesional, usted primero estudie cuál es la cubierta que se va a utilizar para poder tener todo en cuenta en el tema del cálculo. Para el tema de las tornillerías, las piezas es muy importante. Inclusive, cuando usted llega a esa parte en la construcción que tiene que ver con el techo, es muy importante tener en cuenta todos los materiales y que no te haga falta nada y a la final poder cubrir con todo el material necesario. No sé, ¿tienen alguna pregunta más? Y les digo lo siguiente, el lunes me gustaría entonces avanzar con el material de convención colectiva y me gustaría ver el tema de rendimientos de mano de obra y algo inicial de programación de obras de construcción. ¿Estaríamos de acuerdo? Pulgar arriba si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Les pareció bien el material de cubierta o tenían alguna consulta o algo más que querían conocer de él? A ver, pulgar arriba si les quedó bastante bien con ese tema. A mí me parece que sí, la verdad que sí. Sí, muy bien. Y sí, viene lo más interesante del curso, aunque lastimosamente nos queda una semana, pero viene lo más interesante, que es el tema de rendimiento. Me gustaría mezclarlo todo un poco. Voy a tratar de hacerles como un problema bien interesante, porque aquí sí vienen, aquí retornamos al tema de los problemas para que usted haga un análisis. Entonces voy a ponerme a redactarles un problema para que trabajemos en base a ese problema y podemos aplicar todo. Voy a tratar que el problema tenga todas las actividades que hemos estudiado y para que ustedes las vean también junto con los rendimientos de convención colectiva. Y así podamos hacer un trabajo excelente, excelente, donde ustedes puedan ver todo en uno para esa última semana. Y recuerdo que dentro de una semana tienen la noche de gala, que es el 24. Así que no se les olvide, por favor, que tienen noche de gala el 24. No sé.
Y la data sí se corta. Sí, Ya se la nota todo el día bastante. por Teams. Elizabeth, ¿se te perdió el micrófono o qué fue? Listo. Vamos a ver, vamos a pasar lista. Tan, tan, tan. Jorge Abrego, Jorge Abrego, presente. Valencio Abrego, Tamara Aguilar, Marlene Bravo, Presente, Marlene Brown. Dagmar Acando, Presente, Maracando. Solángel Capuro, Presente, es el Ángel Capuro. yo vi que se me durmió Solángel. Todavía no. Lorena Castillo. Presente Lorena. Ujú. Oye, ¿qué pasa aquí? No quiere marcar a Lorena. Ya. Adi Centeno, Adi Centeno. Dargelis Cortés, Miguel Cuesta, Miguel Cuesta, presente, profesor. Melisa de León, Melissa presente. Jadis Domínguez, JD Domínguez presente.